Buenas noches para todos. En esta oportunidad el equipo número 4 abordará sobre la unidad número 3 concerniente a las epistemologías específicas en disciplinas de ciencias administrativas como séptimo trabajo, en el marco del doctorado en ciencias administrativas, dentro del Seminario de Epistemología en las Ciencias Administrativas, tutorado por la doctora Elizabeth García. El equipo número 4 lo conforman la Magister Scienzarum Rosalba Araujo Ferrer, el doctor Felipe Araujo Ferrer y quien les habla, el Magister Scienzarum Robinson Beveraggi Castillo. Así, en el marco del contenido a facilitar al conjunto, abordaremos una introducción que nos permitirá adentrarnos sobre los ámbitos desarrollados dentro del trabajo sobre la epistemología de la antropología, la epistemología de la historia, las teorías derivadas de la episteme interpretativa, especialmente sobre el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la teoría neofuncionalista, la teoría de la acción comunicativa y finalmente disertaremos sobre las conclusiones a las que llegamos producto del desarrollo del mismo. Así iniciamos abordando sobre el concepto de epistemología antropológica. La epistemología antropológica viene a representar un área en donde se desarrolla el estudio del conocimiento humano desde la perspectiva de la antropología. Integra métodos y teorías de diversas disciplinas para poder entender cómo los seres humanos internalizan, adquieren, construyen y aplican el conocimiento. Es en la actualidad considerada una rama de la epistemología que considera el abordaje de la dimensión biológica del ser humano. Pero adicionalmente, el sentido de la epistemología antropológica orienta el enfoque holístico y multidimensional, permitiendo una comprensión más profunda y completa del conocimiento humano, abordando lo que son las consideraciones, como ya lo mencionaba, biológica, cultural, histórica y científica. La epistemología antropológica considera un conjunto de métodos que surgen de la división de subdisciplinas, de forma tal que el conjunto le permita abordar diferentes ámbitos del ser humano. Estas dimensiones consideran la antropología bajo una óptica biológica, la antropología cultural, la antropología histórica y la antropología tecnocientífica, considerando que cada una de esas vertientes desarrolla un aporte que enriquece la perspectiva, considerando una construcción del conocimiento de carácter único, complementando lo que representa el fundamento del conocimiento del ser humano. La antropología, así tenemos que la antropología biológica se orienta hacia el estudio eminente de la evolución humana y la variabilidad biológica a través del tiempo. Por otro lado, consideramos a la antropología cultural, la cual examina las prácticas, las creencias, las estructuras sociales que surgen producto de las interacciones en la cotidianidad. Adicionalmente tenemos la antropología histórica, la cual explora el desarrollo y los cambios que han surgido a través del tiempo en las sociedades humanas. Y la antropología tecnocientífica, la cual se conforma hacia la investigación sobre el impacto de la tecnología y de la ciencia en la sociedad humana. Así tenemos que la antropología como disciplina científica surgió en los albores del siglo XIX
en un contexto en donde se desarrollaba un enriquecimiento del interés por las culturas y las sociedades no occidentales. La antropología inicialmente se consideró influenciada por las corrientes del colonialismo y el evolucionismo social, toda vez que en aquellos entonces buscaba clasificar y comprender las diferencias culturales y biológicas que se consideraban sujetos de estudios hacia los seres humanos. Así, con el transitar del tiempo, la antropología se desarrolló y evolucionó y fue progresivamente adoptando metodologías con un alto grado de rigurosidad y criticidad. Con ello se alejó de las influencias etnocéntricas y teológicas que caracterizaron sus primeros estudios. Así, considerando lo que son los inicios de la antropología como disciplina, se adoptó el uso de métodos empíricos y el desarrollo de teorías que buscaban explicar las diferencias y similitudes entre las sociedades humanas. Así existieron figuras fundamentales para su definición como Franz Boas, Branislaw Malinowski, quienes introdujeron en el trabajo en el campo científico la observación participante como herramientas fundamentales que permitieran fortalecer el estándar científico en la investigación antropológica. Como ya se mencionó, la antropología se cimenta en un conjunto de dimensiones que vienen a enriquecer el desarrollo de los estudios de campo que lleva adelante sobre la interpretación de la relación del individuo dentro del conjunto humano. Así tenemos la dimensión biológica, que se ocupa sobre el estudio de la evolución humana, las consideraciones genéticas y la adaptación de ese ser al entorno respecto a la variabilidad biológica que es sujeto de influencia. El enfoque biológico considera la comprensión sobre cómo los seres humanos han evolucionado y se han adaptado a los diversos entornos a través del tiempo. Así, la antropología biológica emplea métodos tales como los que se consideran en la paleontología, la genética, la anatomía comparada, como recursos que les permitan desarrollar investigaciones sobre la evolución de la especie humana y su relación con otras especies. Adicionalmente, tenemos lo que representa la antropología cultural, una vertiente que se enfoca en el estudio de la cultura humana, incluyendo sus prácticas, sus creencias, sus valores y todo lo que referencia a las estructuras sociales. Este vertiente emplea métodos etnográficos para recopilar los datos a través de la observación participante y el desarrollo de entrevistas. Con ello, procura obtener una comprensión más certera y profunda en el contexto de las diversas formas como se desarrolla la vida humana. Así, la antropología cultural considera todos los cambios y las adaptaciones que ocurren a través del tiempo y que lleva adelante el individuo, de manera tal que los estudios permitan dilucidar cuáles son las interacciones que han ocurrido a través del tiempo entre las distintas culturas que se han generado en los distintos espacios geográficos. Por otro lado, tenemos la antropología histórica, la cual se orienta al desarrollo del estudio de los cambios de las sociedades humanas a través del tiempo, combinando métodos propios de la historia y de la antropología para construir, reconstruir y propiciar el análisis de los procesos históricos que han moldeado las culturas y las sociedades humanas. La antropología histórica se basa en todo momento en fuentes documentales primarias, los estudios arqueológicos y el palabrerismo, las referencias orales para poder entender cómo las sociedades han evolucionado a través del tiempo, y hace énfasis en los hitos
o eventos históricos que han influido en el desarrollo del individuo. Por otro lado, tenemos la antropología tecnocientífica, la cual se encarga de dilucidar, estudiar el impacto de la tecnología y la ciencia en la sociedad humana. Examina cómo las investigaciones que conducen a innovaciones tecnológicas y al desarrollo y avance científico transforman las prácticas cotidianas y la cultura humana. Cómo se trastoca la estructura social y las relaciones de poder en las interacciones cotidianas de los individuos. La antropología tecnocientífica también se encarga de desarrollar las implicaciones éticas y sociales del uso de la tecnología y la ciencia, y cómo, al ser vectores que inciden sobre los comportamientos cotidianos del individuo, ejercen influencia en la construcción del conocimiento humano. Ahora abordemos sobre la epistemología de la historia. La epistemología de la historia viene a representar una rama fundamental de la filosofía y las ciencias sociales, que desarrolla el estudio crítico de los métodos, fundamentos y los límites del conocimiento, en este caso desde la vertiente histórica. La disciplina procura examinar cómo se construye el conocimiento partiendo de un pasado remoto, considerando un presente e intentando anticipar, vislumbrando bajo la óptica histórica el futuro. En ese sentido, cuestiona las fuentes, las interpretaciones y las narrativas históricas, toda vez que se preocupa por la naturaleza fehaciente de las evidencias, la fiabilidad, la credibilidad de las fuentes y la objetividad en las interpretaciones que introduce el investigador. Con ello se busca entender cómo se forman las certezas del individuo sobre eventos y procesos históricos que han incidido y han trastocado interacciones y comportamientos. Como ya se les venía reflexionando, la construcción del concepto de epistemología de la historia, entonces pasa por considerar cuáles son esas estructuras que en el marco del estudio histórico desarrolla la epistemología de la historia. Así tenemos los métodos que se orientan en este ámbito, cuyo enfoque es examinar cómo se construye el conocimiento de un pasado conocido. Por supuesto, como les mencionaba hace un instante, valorando la veracidad, la verdad sobre los documentos históricos que se consideran. Los fundamentos, precisamente se valora la realidad que se reflejan en las fuentes, las interpretaciones, los sesgos que incluyeron los individuos que desarrollaron los documentos y las narrativas históricas. En todo momento no existe una frontera extensa para el desarrollo de la epistemología histórica. Existen límites y dentro de esos límites se busca establecer la relación con la naturaleza de las evidencias, el contexto, la verificabilidad de esas fuentes y las objetividades que involucraron las personas quienes conformaron interpretaciones sobre los contenidos de los documentos históricos. Ahora en este momento vamos a abordar sobre el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial donde la conducta es la estructura fundamental que resulta de la interacción social. Es resultante del intercambio de los significados sobre las interacciones del individuo en la cotidianidad. El lenguaje fundamenta el sistema de símbolos. Es un instrumento para la construcción de realidades sociales que posibilita el intercambio de experiencias a través del significado de las cosas, los objetos y la naturaleza circundante. Esta naturaleza es lo que construye el sujeto sobre el objeto.
El nombre de interaccionismo simbólico fue legado por Herbert Blumer de la Escuela de Palo Alto. Esta escuela, también conocida como Colegio Invisible, ofreció dos manifestaciones discursivas en donde se fundamentó la consideración de la comunicación como medio de interacción social. Como ya hemos referencia, entonces el interaccionismo simbólico tiene tres vertientes. Es considerada una teoría psicosocial en donde el lenguaje es la herramienta que ofrece la simbología y que denota significados subjetivos. Bajo la condición psicosocial se representa la conducta que resulta de las posturas del individuo por sus interacciones sociales. Es el intercambio de significados entre sus pares. Mientras que el lenguaje como medio expresivo es el sistema de símbolos en donde se conforman las realidades producto del proceso de comunicación. Facilita el intercambio de experiencias. Mientras que la conformación de la subjetividad, los objetos, las cosas adquieren propiedades a través de la interpretación que denota el individuo. El interaccionismo simbólico tiene distintas orientaciones. Así tenemos la connotación de Goffman, quien pone énfasis en la interacción de los individuos y en la interpretación de los procesos de comunicación en las situaciones cotidianas. Presta poca o nula atención a las estructuras sociales, a los sistemas ideológicos y a las relaciones funcionales. Por otro lado, tenemos la representación del interaccionismo simbólico respecto a Blumer, quien fundamenta que la perspectiva del interaccionismo simbólico se centra en la teoría y en el método. Sus orígenes son las interrogantes que se formula el individuo para dilucidar la génesis de la propia estructura sociológica en cuanto a lo que referencia entender la realidad. Por otro lado, tenemos lo que representa el interaccionismo simbólico según Alsina, en donde se fundamenta lo que representa el estudio de la conducta como una respuesta automática a los estímulos de origen externo, donde existe una construcción subjetiva sobre sí mismo, sobre los otros y sobre las exigencias del conjunto social que generan situaciones dentro de la sociedad. Ahora en este momento abordaremos el tema sobre la etnometodología. La etnometodología como corriente fue desarrollada por Harold Garfinkel en la década del 60. En esta corriente se establece que representa un desafío a las convenciones tradicionales, toda vez que se centra en métodos y prácticas que las personas emplean para construir su realidad social. La etnometodología es una corriente sociológica. Se diferencia de otras corrientes sociológicas que se enfocan en la macroestructura. De hecho, la etnometodología fundamenta el énfasis en lo micro y las interacciones cotidianas. Proporciona una lente que permite examinar cómo se produce y se mantiene el orden social. En la investigación empírica, los métodos que se utilizan en las personas para dar sentido y producir conocimiento, al mismo tiempo representan las relaciones cotidianas, el estudio de los procedimientos constitutivos, la inteligibilidad social. Se supera el marco de la sociología que define lo tradicional. Con lo que representa la inteligibilidad social, se recubre el conjunto de las actividades humanas. Así, en la investigación empírica como logia, los métodos y el etno de las personas se da sentido a las interacciones humanas. Como ya hemos venido abordando, el enfoque de la etnometodología se fundamenta en los métodos que abordan la cotidianidad. Son los procedimientos que subyacen
en las relaciones tácitas que sustentan las interacciones sociales de los individuos, en donde surge un sentido común que permite el desarrollo de habilidades prácticas que fundamentan las interacciones sociales. Y por otro lado, hay una vivencia y una conformación de una realidad, donde se examinan a las personas que emplean un lenguaje y unos gestos en sus interacciones para mantener un orden en esa actividad social. La etnometodología en este sentido no es un enfoque teórico, es más bien una orientación metodológica que incluye técnicas de investigación. Es una conformación que permite integrar la orientación del método, la construcción de una teoría y la fundamentación de un paradigma. Con la etnometodología consideramos un punto básico de arranque que permite una orientación dentro del uso del contexto y el lenguaje, en donde se abordan los escenarios sociales y las acciones que se desarrollan entre los individuos, en donde la interacción da sentido hacia una simbología, en donde el concepto, la interacción, la conducta, es un pilar básico de las relaciones sociales. Respecto a los orígenes y bases de la etnometodología, tenemos que surge de la corriente fenomenológica, en donde fundamenta sus raíces sobre las propuestas de Alfred Schutz, quien enfatiza sobre la importancia de las perspectivas subjetivas. También tenemos otra vertiente que es la visión pragmática de Garfinkel, quien desarrolla la metodología que estudia las prácticas cotidianas de la vida social. Y tenemos lo que representa la teoría de la acción de Max Weber, donde se incluye la formación etnometodológica como fundamentos de la misma. Así tenemos que la etnometodología tiene en Edmund Husserl y las teorías de Max Weber el marco teórico para desarrollar las ideas que deben ser entendidas desde una perspectiva del actor, aspecto que fundamenta las prácticas conductistas de Garfinkel. Así tenemos el abordaje de las teorías de la acción de Erving Goffman y las prácticas de la vida cotidiana de Michel de Certeau, quienes fueron precursores que influenciaron la formación de la etnometodología. Sobre la construcción de la identidad, a través de la etnometodología, la identidad no es un atributo fijo, está en proceso de construcción dinámico de las relaciones sociales, se forma y reforma en la interacción cotidiana. Los individuos utilizan prácticas de presentación y negociación en el intercambio de roles para construir su identidad y la del entorno. Así, dentro del marco de la etnometodología, la identidad es vista como un proceso continuo de construcción a través de la interacción social y donde cada encuentro contribuye a una definición y redefinición del propio yo. En la etnometodología existen propuestas fundamentales que se encuadran en el análisis de la conversación, se examinan cómo el lenguaje que emplean las personas puede mantener la realidad social y la indización sobre los significados que se construyen en contextos específicos y se entienden a través de referencias situacionales. Existe una connotación hacia la ruptura de normas como una técnica experimental que permite revelar las normas tácitas que rigen las interacciones sociales. Ahora en este momento abordaremos sobre la teoría neofuncionalista. Pero hacemos un pequeño inciso. Para abordar las vertientes de la teoría neofuncionalista, tenemos que asumir primero lo que representó la evolución histórica del funcionalismo. El funcionalismo surgió como una corriente en donde existían un conjunto de estudios sobre las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología. La influencia que generó Durkheim sobre los hechos sociales determinan la conformación de hechos culturales.
Así, Malinowski, Spencer, Merton caracterizaron el utilitarismo otorgado a las acciones y su sostenimiento del orden establecido en la sociedad. El enfoque empirista conduce al otorgamiento de ventajas al trabajo de campo. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta la resonancia que se encuentra en la comprensión de cada elemento que integra la sociedad. Articula el todo y ejerce una función dentro de esa sociedad. La corriente funcionalista, como escuela extendida, ha llegado a naturalizar el estudio de los paradigmas de las ciencias de la comunicación. Se proponen un conjunto de teorías concretas que dan continuidad a las disciplinas, a la hipodermia, a los efectos limitados, a la matemática de la comunicación y a enfoques particulares. El funcionalismo dentro de las ciencias sociales se caracteriza por afirmar que las instituciones, normas o reglas sociales fungen como un propósito que permite la supervivencia a largo plazo de la sociedad. En el funcionalismo se caracteriza un enfoque empirista que da ventaja al campo, al estudio de campo. En ese sentido, los teóricos funcionalistas identifican que la comunicación de las masas es una realidad de la sociedad moderna. La teoría neofuncionalista surge como un proceso evolutivo del funcionalismo clásico, donde se adoptan los principios de las dinámicas cambiantes de las sociedades contemporáneas. El enfoque neofuncionalista reconoce la importancia de las estructuras sociales e integra elementos como el conflicto y el cambio. Proporciona una visión holística de los fenómenos sociales. La teoría neofuncionalista retoma los conceptos clásicos y los reinterpreta. Destaca la interdependencia y la complejidad de los sistemas sociales. En la teoría neofuncionalista, su enfoque se centra en la idea sobre las interacciones complejas de las sociedades, en donde las diversas partes interactúan y se influencian entre sí. A diferencia del funcionalismo clásico, que enfatiza sobre la estabilidad y el consenso, en el neofuncionalismo se incorpora la noción de conflicto y de cambio como un elemento diferenciante de las estructuras sociales. Esto es un aspecto que permite una comprensión mucho más dinámica y flexible de las circunstancias de los fenómenos sociales. Pero respecto a los orígenes y bases de la teoría neofuncionalista, sus raíces están sembradas en las ideas del funcionalismo de Talcott Parsons. Se desarrolla principalmente sobre la respuesta a las críticas dirigidas al funcionalismo. Jeffrey Alexander y Niklas Luhmann son parte de los pilares que construyeron esta corriente, quienes a través de sus trabajos intentaron abordar las limitaciones del funcionalismo clásico, incorporando nuevas perspectivas y metodologías. El funcionalismo clásico, por un lado, desarrollado por Talcott Parsons, se basaba en la premisa que la sociedad es un sistema complejo compuesto por partes que funcionan en armonía y donde lo que se busca es mantener una estabilidad y un orden. Sin embargo, en la perspectiva se critica su falta de atención a los conflictos y cambios sociales. Así surge el neofuncionalismo, en donde existe una respuesta a las críticas y propone una visión más integrada y flexible, donde se reconoce la existencia de tensiones y procesos de transformación dentro de los sistemas sociales. En el neofuncionalismo existe significado hacia el enfoque de la construcción de la identidad, donde se identifica la condición de un fenómeno estático y se construye y reconstruye la interacción de manera tal que lo estático se conduzca a un interaccionismo social, en donde los contextos estructurales que fundamentan la perspectiva neofuncionalista le dan importancia a los procesos simbólicos de la comunicación como fundamento para la formación de una identidad, en donde la visión se transforma de un aspecto estático a un hecho dinámico y donde se matiza el concepto
de la integración neofuncional, en donde fluyen ideas que permiten destacar la interdependencia de las partes dentro del sistema social, los individuos, y las influencias que se ejercen entre sí cada uno de los componentes del conjunto social. También la integración de los elementos que están sujetos a la conflictividad y al cambio son hechos de análisis de las interacciones sociales. Esto denota una importancia de los procesos simbólicos y comunicativos para la construcción de una identidad que dan significado al aspecto social. Las propuestas que consideramos en el neofuncionalismo consideran y soportan una comprensión más completa y dinámica de los fenómenos sociales. Ahora pasemos a abordar sobre lo que representa la teoría de la acción comunicativa. Esta teoría es una nueva corriente que busca establecer una crítica en la modernidad sobre las interacciones sociales. La teoría es propuesta por el sociólogo Jürgen Habermas. La teoría de la acción comunicativa representa un marco teórico que busca explicar cómo los individuos coordinan sus acciones y constituyen el significado de la comunicación. Se argumenta que la comunicación racional es fundamental para la formación de consensos y la construcción de la sociedad. El enfoque distingue sobre lo que es el uso del lenguaje como medio para alcanzar el entendimiento del conjunto y resolver conflictos sociales. Respecto a los orígenes y fundamentos de la teoría de acción comunicativa, tenemos que la teoría fundamenta sus raíces en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, donde se desarrollan principalmente los trabajos que llevan adelante Habermas en la década del 70 y el 80. El sociólogo se inspira en la pragmática del lenguaje, la teoría de sistemas y del pensamiento crítico, y con estas vertientes formula la teoría que integra a la comunicación en el análisis de las interacciones sociales. El enfoque se basa en la idea de la racionalidad y en la instrumentación de la comunicación. La acción comunicativa se enraiza en la teoría crítica y la filosofía del lenguaje, aspecto que considera Habermas sobre lo que representan las construcciones de Marx, de Weber y la Escuela de Frankfurt. Allí incorpora lo que representa la pragmática lingüística de John Searle y la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. En el enfoque interdisciplinario le permite al sociólogo desarrollar una teoría con mayor grado de fortaleza para el abordaje de las interacciones en las estructuras sociales, como son los procesos de la comunicación. La teoría de la acción comunicativa fundamenta que la identidad se construye a través de procesos comunicativos. La identidad no es un dato fijo, se forma y se conforma y se transforma producto de la interacción a través de otros usos del lenguaje. El enfoque resalta la importancia del entendimiento mutuo y la deliberación en la formación de una identidad personal y colectiva. La comunicación racional permite a los individuos negociar y redefinir sus identidades en contextos sociales cambiantes. Así, Habermas fundamenta su principal propuesta en el que la teoría de la acción comunicativa debe orientar hacia la distinción entre la acción comunicativa y la acción estratégica, la importancia de la racionalidad comunicativa para alcanzar un nivel superior de entendimiento y consenso, y la idea sobre el uso del lenguaje como medio principal para la interacción social y la construcción de significados. Estas son las vertientes que ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo los individuos y las sociedades pueden resolver los conflictos para coordinar acciones que permitan dilucidar el abordaje de los conflictos producto de las interacciones sociales. Así, la teoría de la acción comunicativa, que se orienta a la identificación de los procesos de comunicación como fundamento de la identidad,
procura la construcción de la identidad, valga la redundancia, de manera que ésta se pueda conformar por la interacción de los individuos por el uso del lenguaje. En esa interacción ocurre un entendimiento mutuo, que es un aspecto fundamental para el desarrollo de las relaciones de negociación que permitan redefinir las identidades en el conjunto de manera unipersonal. En el contexto de las relaciones, entonces, existen interacciones completamente cambiantes, en donde ocurre una comunicación racional que permite la adaptación a los nuevos contextos. La teoría de la acción comunicativa encuentra un campo prolijo en la política, la educación y la ética, que son objetos de críticas. Estas críticas son demasiado idealistas sobre la abstracción que se debe considerar a los hechos políticos, al ámbito educativo y a la conformación de la ética, toda vez que son construcciones complejas en donde surgen aspectos de desigualdad en un mundo real. La teoría de la acción comunicativa señala que debe existir una distinción entre la acción de la comunicación y la acción estratégica, toda vez que se pueden asumir posturas demasiado simplistas o muy rígidas. En la investigación social, la teoría de la acción comunicativa se emplea para desarrollar actuaciones sobre los procesos de deliberación democrática, para la resolución de conflictos y la educación participativa. Permite instrumentar investigaciones que permitan el análisis sobre las prácticas comunicativas que conduzcan hacia la formación de consensos y a la integración social. Adicionalmente, favorece la comprensión de las negociaciones y los significados que construyen las identidades en la vida cotidiana. Hasta este momento, luego de abordadas todas las estructuras de apoyo a la epistemología en las ciencias de la administración, consideramos las conclusiones. Por un lado, tenemos que respecto a la epistemología antropológica concluimos que es esencial para una comprensión profunda y completa del conocimiento humano. Al integrar las dimensiones biológica, cultural, histórica y tecnocientífica, esta rama de la epistemología facilita una perspectiva holística y multidimensional que enriquece la comprensión del investigador sobre los hechos de la humanidad y su desarrollo. Por supuesto, consideramos que estamos en un mundo profundamente desarrollado y cada vez más complejo, producto de la globalización y la tecnología. La epistemología antropológica, por otro lado, desarrolla unas herramientas que otorgan valor al investigador sobre la comprensión de las dinámicas culturales, sociales, por el abordaje tecnológico. Esto prefigura una nueva información sobre la existencia, permite desarrollar reflexiones sobre la importancia que representa el conocimiento de los avances en el desarrollo científico. Con ello se busca promover una sociedad más justa y equitativa. Por otro lado, concluimos que respecto a la epistemología de la historia, es una disciplina que permite comprender sobre cómo se conoce y se entiende el pasado, a través del estudio crítico, valiéndose de métodos y fundamentos que perfilan el conocimiento histórico. La disciplina permite reflexionar sobre las certezas históricas y de esa manera conduce a la adopción de una postura crítica y reflexiva. Desde sus orígenes, la epistemología histórica ha evolucionado para otorgar valor hacia la conformación de una nueva teoría que metodológicamente enriquezca el conocimiento de la comprensión del pasado del investigador. En la era digital y producto de la globalización, la epistemología de la historia asume nuevos desafíos que requieren una reflexión continua hacia las adaptaciones del método.
Hay que reconocer la subjetividad y la diversidad de las perspectivas, así como la influencia que ejerce el lenguaje en la construcción del conocimiento histórico, lo cual es fundamental para avanzar hacia un estudio mucho más crítico de esta historia y promover una comprensión de la complejidad con equilibrio de las interacciones del pasado. Así tenemos que, respecto al interaccionismo simbólico, concluimos que esta corriente continúa siendo una perspectiva vital para dilucidar las dinámicas en las ciencias sociales, toda vez que haciendo uso de la misma se puede hacer énfasis en la construcción social sobre los significados de las interacciones y la simbología social, la naturaleza de la identidad y la realidad social que condiciona las respuestas del individuo. Puede ser un marco valioso para comprender y analizar los fenómenos sociales. A medida que la sociedad evoluciona y se enfrenta a nuevos desafíos, el interaccionismo simbólico es una herramienta que permite dotar a los estudios sociales científicos la comprensión de la complejidad de la vida social humana. En el interaccionismo simbólico se puede construir una perspectiva que fundamente el desarrollo sociológico en general. El enfoque que favorece el interaccionismo simbólico sobre la construcción social da significado a la naturaleza emergente de la identidad y la realidad social, que proporciona valores hacia una amplia consideración de los fenómenos sociales. A pesar de las fuertes críticas que ha recibido el interaccionismo simbólico, para nuestra consideración sigue siendo una herramienta poderosa para comprender cómo los individuos navegan y dan sentido a su cotidianidad en un mundo social turbulento y complejo. El énfasis que propone el interaccionismo social agenda en la integración humana, su naturaleza bajo aspectos de la negociación con una realidad social, y de esa manera ofrece perspectivas deterministas sobre cuáles son los cursos sociales que debe seguir el desarrollo científico. Por otro lado, tenemos que en el interaccionismo simbólico hay que considerar lo que existe y está ahí afuera, sobre lo que se crea y recrea a través de la interacción cotidiana que desarrolla el individuo. Se procura considerar cuál es el papel activo que juega la construcción del individuo sobre sus posibilidades de transformación y la comprensión. Asimismo, concluimos que respecto a la etnometodología, la misma ofrece una perspectiva única y valiosa para entender la vida social y la construcción de la realidad sobre las prácticas cotidianas que desarrollan los individuos. ¿Cuáles son esos métodos de interacción que pueden revelarse cuando se mantiene un orden social? Aunque la etnometodología enfrenta críticas, la misma sigue como una herramienta relevante para explorar cómo las personas negocian y construyen significado en sus interacciones diarias, y denota una comprensión profunda de la dinámica a nivel micro. Así tenemos que, respecto a la teoría neofuncionalista, consideramos que la misma representa una etapa evolutiva del funcionalismo clásico y recoge todo lo que son los vacíos que otorgaba el funcionalismo y los construye sobre el abordaje del conflicto, el cambio y la complejidad de las estructuras sociales. En el enfoque neofuncionalista se busca dilucidar las connotaciones de la interdependencia en los procesos simbólicos, favoreciendo así una comprensión profunda de la dinámica de la identidad y del sentido social. Así que en el neofuncionalismo, como herramienta, es una corriente que permite darle relevancia a la sociología contemporánea. Tiene aplicaciones importantes hacia la investigación social y hacia la comprensión de la vida cotidiana. Finalmente, respecto a la teoría de la acción comunicativa, concluimos que la misma ofrece una contribución esencial hacia la sociología en esta contemporaneidad.
Su enfoque de la racionalidad comunicativa y la construcción del significado del lenguaje favorece la construcción de una postura crítica sobre lo que representa la investigación social y la comprensión de la vida cotidiana de los individuos. En la teoría de la acción comunicativa, al integrar los elementos de la teoría crítica y de la filosofía del lenguaje, se proporciona un marco teórico robusto que continúa influyendo en el análisis sociológico y la práctica social. Con esto llegamos al final. Muchas gracias para todos en el apoyo que nos ha facilitado la doctora Elizabeth García en el desarrollo de este séptimo trabajo por el cuarto equipo, compuesto por la Magister Rosalba Araujo Ferrer, el doctor Felipe Araujo Ferrer y su expositor, Magister Robinson Beveraggi Castillo. Concluimos lo que es la presentación del equipo número 4. Muchas gracias.